Buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí en What a Woman. Creo que es una idea maravillosa y estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Félix Herrera. Creo que hace falta más eventos como este. Como son las 2 de la tarde, creo que vamos a empezar con un ejercicio y quiero que todas las personas que están delante se cambien a este lado. Levantaros, por favor. Sí, tenéis que hacerlo. Estamos aquí para trabajar. Vamos, vamos, vamos. Sí, los de aquí para allá y los de allí para acá. Además, si habéis comido, pues os vais despertando, porque tengo muchas cosas que contaros y no os quiero ver ahí amodorrados en la silla. Y los de delante, los que estáis ahí detrás del todo, por favor, venid para acá. Sí, vosotras chicas, vamos, vamos. Y ahora, no os relajéis, ¿eh? No os relajéis, porque ahora, ¿para qué venimos a estos eventos? ¿Cuál es el secreto realmente, las claves de la internacionalización? El networking, las relaciones, ¿vale? Os habéis sentado al lado de vuestros amigos, ¿verdad? Vale, pues quiero que hoy conozcáis a alguien diferente, que sacáis todos vuestros teléfonos y que intercambiéis ahora mismo los LinkedIn, porque ese es el secreto y la clave del networking y la internacionalización. Y os he hecho cambiaros de sitio, porque si una persona quiere ser de local a global, tiene que salir de su zona de confort. Habéis llegado, os habéis sentado al lado de vuestros amigos. Pues eso es internacionalizarse, estar incómodo, moverse, salir de un lado para otro. Así que, por favor, levantaros y hacer relaciones e intercambiar el LinkedIn. Por lo menos tenéis que tener el LinkedIn de 2 personas. Pero ya, que hoy estoy muy mandona. Vamos. ¿No tienes LinkedIn? Pues si no tenéis LinkedIn, Instagram. Ya sé que los millennials más Instagram. ¿Tenéis algo seguro? Hacer relaciones, para eso se viene aquí.
Muy bien. ¿Ya tenéis todos por lo menos 2 contactos? ¿Sí? Me encanta ver lo que estoy viendo. Muchas gracias por ser todos tan obedientes. Me encanta. Y que saquéis provecho de esta oportunidad de conocer a alguien magnífico. Nunca sabemos si nuestro business angel está sentado a nuestro lado, si la persona con la que vamos a hacer negocios está a nuestro lado. Aprovechar cualquier oportunidad que tengáis para conocer a alguien nuevo todos los días. Yo nací en Valencia, de padres mis padres son inmigrantes, venían de Guinea Ecuatorial, vinieron muy jovencitos a España. Y estudié Derecho y Económicas en España. Y cuando acabé la carrera, pues estaba realmente confusa y no sabía muy bien por dónde tirar. Y en el máster que estaba haciendo de Dirección de Empresas, esto del comercio exterior me sonó como que era algo que iba conmigo, ¿no? Así que decidí pues, encaminarme hacia ese lado y tuve pues, la gran suerte pues, de tener la oportunidad de trabajar para el Instituto Valenciano de la Exportación. Y gracias a ellos es así como llegó a Nueva York. Y qué trabajo tan bonito el de apoyar a las empresas de la Comunidad Valenciana en aquel momento para poder hacer negocios en el extranjero. Las industrias que corrían en aquel tiempo eran las industrias tradicionales en España, como puede ser el juguete, que en aquella época en la Comunidad Valenciana había muchísimas empresas de juguete, textil, mueble. Todo esto ya casi ha desaparecido, pero fue una experiencia realmente increíble. Pero me gustaría contaros uno de los proyectos que para mí realmente están más cerca de mi corazón y es este. La mayoría de los americanos no sabían dónde estaba Valencia. No sabéis lo difícil que era cuando llamaba a un importador y le decía «Hello, I'm calling from Valencian region» y les empezaba a explicar que quería vender productos de Valencia y me decían lo primero que dónde estaba. Muchos pensaban que estaba cerca de Venezuela. Era muy difícil realmente explicar esto. El americano medio, para que sepáis, muchos de ellos no tienen pasaporte. Y sobre todo en las zonas del Midwest y todo esto, es muy difícil llegar a ellos, ¿no? Así que, bueno, pues pensando y haciendo estrategia, nos dimos cuenta de que casi todos los americanos tienen un sueño y es ir a Disney. Así es. Así que dijimos, bueno, pues ¿de qué manera podemos llegar a los americanos? Es yendo a Disney nosotros. Así que creamos un pabellón de la Comunidad Valenciana en Disney. Este fue un proyecto que realmente fue muy difícil. Recuerdo cuando se lo presenté a mi jefa de aquel entonces y bueno, cuando vio los costes y todo eso, y yo le dije, mira, vamos a hacer un trato. Mi contrato se va a acabar en 3 meses y si todo sale bien, me haces directora de la oficina, porque en aquel momento era marketing manager. Y si no sale bien, está. Se acaba mi contrato y yo me voy tan contenta. Si queréis hacer algo de la vida y queréis algo firmemente, hay que tomar riesgos. Y ese momento fue un riesgo muy grande. Era un proyecto de más o menos $500,000 y comportaba pues, 50 empresas de la Comunidad Valenciana tener un pabellón para exhibir los productos y sobre todo necesitábamos que fuera rentable para que no fuera un dinero a fondo perdido. Y ella me dijo que sí, pero que tenía que hacerlo todo yo sola, con mi equipo de la oficina. Yo en aquel momento, además, tenía una niña de 2 años y tenía que pasarme, eran 40 días en Disney, yendo y viniendo a Nueva York para poder ir a verla, ¿no? Por lo menos.
Y además, en aquella época estaba, además, con la lactancia materna, porque ella estuvo 2 años de lactancia materna y pensé hasta mandar leche por DHL. O sea, una locura. La tenía ahí congelada y parecía una central lechera para poder... Pues eso es la conciliación de la vida familiar con el trabajo, ¿no? Hasta ahí se llega. Pero este proyecto fue realmente fantástico, porque imaginaros el diseñar una barraca valenciana, que ni tenían ni idea de lo que es una barraca valenciana, y puse fartons y churros y hice de todo. Les enseñé lo que era la fallera, hicimos una exposición de falleras y me traje ahí hasta la corte fallera de Valencia, y eso fue una experiencia increíble porque fue llevar una cultura que ellos desconocían al mercado. Y realmente ahí nos dimos cuenta y vimos luego las estadísticas, porque Disney, la verdad es que es una empresa maravillosa y nos dieron las estadísticas de cómo había cambiado la mentalidad de esas personas que habían pasado por el stand. Hicimos jornadas gastronómicas también para vender pues, nuestra cultura y nuestra riqueza gastronómica. Y fue un proyecto que realmente fue exitoso, con lo cual acabé siendo directora de la oficina de Nueva York. Pero no duré mucho tiempo. Duré poquito tiempo porque di un salto a la Cámara de Comercio de España-Estados Unidos y ahí estoy, en el Empire State. Mi oficina estaba en el Empire State, en la planta 26, y entonces ya, en lugar de comerme solamente el pastel de Valencia, tenía todo el pastel de toda España, ¿no? Entonces, pues la verdad es que fue un trabajo fantástico, donde además tuve la oportunidad no solamente de trabajar con esos sectores tradicionales, sino que vivir quizá la mejor época, por lo menos yo así lo veo, una época dorada de los negocios entre España y Estados Unidos, donde el Banco Santander compró Sovereign Bank y vi de repente la marca cambiar. Vi también muchísimas empresas de moda como Mango, como Agatha Ruiz de la Prada, como Gusto Barcelona, instalarse en esos mercados, empezar a hacer pues fashion shows en Nueva York. También el sector gastronómico subió enormemente, con lo cual fue un momento realmente muy excitante. Iberdrola pues, compró Energy East en aquella época. Y bueno, pues ser parte de ese proyecto, ¿no? de cómo la marca España y cómo España se introducía en el mercado de Estados Unidos fue realmente fantástico. Ahí no acaba la historia. ¿Cómo empieza BBBS, que es mi consultora? Bueno, pues un día llegué a trabajar en la cámara y como había sido bastante traviesa, pues me dijeron que bye bye, me invitaron a irme. Así que tuve que hacer una reinvención de mí misma y pensé, recuerdo perfectamente que cuando pasó esta escena en mi vida, cuando pierdes tu trabajo en ese momento, ¿qué haces? Pues yo llamé a mi madre y le dije, oye, me han echado. Y me dijo, ¿y ahora qué hacemos? Digo, pues nada, me voy de vacaciones a verte y así pues pienso un poco qué hago, ¿no? Con mi vida. Y en ese momento me acuerdo cuando volví a Nueva York y pasé por la aduana y me preguntó el oficial de turno, oye, ¿usted dónde trabaja? Y yo siempre le mostraba ahí mi tarjeta con los escudos de España y de Estados Unidos y decía, I work for the Spain Chamber of Commerce. Y estaba tan orgullosa. Ahí me di cuenta de que yo estaba tan conectada con ese título que no sabía quién era. Y cuando pensé la pregunta dije, a partir de ahora trabajo para Visila Bococo. Y esa es la única jefa que voy a tener, porque si no me van a echar otra vez. ¿Y qué pasa con BBBS? Cuando hicimos la estrategia de cómo empezar con esta empresa, que empecé realmente en mi casa, y luego al tiempo pues, mi secretaria se unió y poquito a poco fuimos creciendo, pensamos, ¿de qué manera podemos sentir que estamos siempre de vacaciones y no trabajar ni un día más de nuestra vida? Haciendo cosas que te gustan, siguiendo tu propia pasión. ¿Cuál es mi pasión? Comer, la ropa, la moda y la cultura. Así que BBS empezó solamente con esos sectores y decidimos realmente hacer cosas que nos gustaran. El primer proyecto que hicimos fue trabajar con Picolinos y fue nuestro cliente y fue un proyecto realmente que está muy cerca de mi corazón además porque juntaba ese triángulo, ese híbrido que soy yo, que es España, Estados Unidos
y África. Por primera vez incluía en mi trabajo el continente que me había visto nacer, por lo menos mis raíces, ¿no? Así pues, el proyecto era fantástico porque además era con una empresa de Alicante que estuvieron dispuestos a crear empleo para las mujeres masáis y crear esta colección. Además, trabajé con Olivia Palermo y hicimos una producción fantástica en África. Y además creamos conciencia social, porque la tribu masái es una tribu que está en unas condiciones bastante deplorables por la economía y porque todavía siguen viviendo la tradición, pero pudimos crear pues, una fórmula para que además estas mujeres que tienen unas vidas bastante complicadas, pero sí que son unas mujeres muy felices, pudieran cambiar su vida. Así que bueno, pues ese fue el primer proyecto. Estuvimos trabajando con ellos durante 3 años. Y aquí está la otra pasión, que es la gastronomía. Trabajamos con Carmencita y hicimos Paella Paris. Y no sabéis el éxito que tuvieron las Paella Paris, porque la paella es algo tradicional que hacemos en Valencia y todo es acerca de juntar personas. Y eso es lo que decidimos hacer para vender la paella, juntar personas. Y que vieran todo ese proceso que supone el crear una paella y que se hagan parte de esa paella, ¿no? Y así podíamos vender realmente paella. Invitábamos a los importadores, invitábamos a los periodistas para que se unieran a nosotros. Otro de los proyectos que hemos hecho muchos, ¿no? Pero estoy contando un poco los que representan un poco la cultura de BBS y por qué también queremos trabajar en estos sectores. Tenemos una cuenta pendiente en España y es que no hemos sabido vender nuestra cultura. Lo más bonito que tenemos en España es nuestra cultura. Es una guerra que yo tengo aquí, encarnizada. 8 millones de americanos visitan Barcelona al año y no sabían que había una ópera. ¿Quién de aquí está en Nueva York? ¿Levantar la mano? Bueno, veo que casi todos. ¿Y quién ha ido a ver un musical o ha ido a ver una ópera en Nueva York? Forma parte de la agenda del turista que viene a Estados Unidos, el ir a visitar algo cultural, ¿verdad? Ir a ver un musical de Broadway, la gente te llama y te dice, oye, ¿qué está de moda ahora? Y vas y lo ves, ¿verdad? Pues nosotros, por ejemplo, los americanos que vienen aquí a Madrid difícilmente van al Teatro Real, o los que van a la Comunidad Valenciana no van al Palau, y los que van a Barcelona tampoco van al Liceo. Entonces creamos una estrategia y hicimos una fundación en Nueva York para cambiar esto. Y hicimos una presentación del liceo en Nueva York para presentarles lo que se hacía. Y ahí pues, bueno, pues tuvimos un apoyo importante de las instituciones y creamos que los cruceros que vienen a Barcelona, que son muchos, tuvieran una noche en la ópera y pudieran conocer el liceo y tenían una visita. Y además los americanos conectaron con la historia del liceo, porque el liceo era la primera ópera que en realidad no había partido de la base real, sino que había sido hecha por los empresarios. Querían ellos también tener una ópera. Así que al finales del siglo XIX se creó esta ópera con esta mentalidad y lógicamente conectó mucho con los americanos porque ellos también tenían esa mentalidad emprendedora y les encantó el formar parte de este proyecto. Y no solamente eso, sino que nos apoyaron con el tema de recoger fondos para la fachada, porque creamos los amigos del liceo, los American Friends of the Liceo, y esto fue un proyecto que también estuvo fantástico, hasta que todo el tema de Barcelona pues, empezó a complicar las cosas y tuvimos que dejarlo ahí. También nos gusta trabajar con personas, no solamente con empresas. El tema de la internacionalización, desde mi punto de vista, es una actitud. Si tienes una actitud local y ves el mundo pequeño, tu mundo será pequeño. Pero si tienes una actitud global, el mundo realmente no se te hace tan grande, se te hace pequeño. Esta pintora, que es una pintora catalana, nos contactó y nos dijo que su sueño era que su arte se viera en Nueva York. Y así fue. Y entonces creamos una cena de arte, ¿no? Lo que hicimos es recrear su arte a través de una cena e invitar a personas para que también pudieran hacerlo y lo hicimos en una galería. Y fue un evento fantástico que además hizo que pudiera ella no solamente presentar su arte, sino que también vender su arte, que eso es lo que se trata al final en la internacionalización. No solamente es mostrar el producto, y eso es otra de las cuestiones que nosotros insistimos mucho, y es hacer bien los números. Cuando uno introduce en el mercado, tiene que hacer un buen business plan.
Y antes de que se te ponga el problema por delante, hay que prevenirlo. Con lo cual tenemos que hacer unos planes a 3, 5 años. La cultura del pelotazo no existe cuando vas al exterior. No puedes pretender que el internacionalizarse sea una medida para curar tus heridas en el mercado local, sino que tú te tienes que nacer con esa vocación y con esa intención cuando creas una empresa de internacionalizarte. Si lo haces detrás, realmente correrás detrás de una quimera, porque luego se te puede caer todas las estructuras al no haber estado preparado. La moda, pues tenemos empresas como Kuka, que es una empresa de joyería, que hemos hecho una introducción. Trabajamos mucho también el tema de la comunicación y la media. Y bueno, pues esto es un poco así a grandes rasgos lo que supone el entrar en el mercado. Pero sí que quería explicaros un poco más cuáles son las claves. Y si os animáis a ser globales y a pensar de una manera global y cosmopolita. Lo más importante es la selección de un socio idóneo. La internacionalización tiene dos partes. Una puede ser el ir al mercado a vender tu producto o realmente instalarte en el mercado. Entonces, esa es la primera decisión que tenemos que tomar cuando nos vamos a un mercado. ¿Voy a ir a vender? ¿Voy a ser un importador? ¿O realmente me voy a instalar en el mercado y voy a invertir en el mercado? Si yo voy a ir como un inversor, hay que tener en cuenta cuál es el coste de esa inversión y, desde luego, asociarse a alguien del mercado para que salga bien. Y hay que besar a muchos sapos para encontrar a un príncipe cuando uno va al mercado. Nunca sabes. Por otro lado, yo hablo hoy del mercado americano. El mercado americano no es un mercado, son 5 mercados. No es lo mismo en el mercado de la costa este que el mercado de la costa oeste. No es lo mismo Texas que es el Midwest. Entonces, cuando una persona va al mercado y te dice que puede cubrir todo el mercado y que va a ser tu partner y que lo va a hacer todo, cuidado con eso. Es mucho mejor tener una persona en cada parte del mercado, un partner. Y cuando vas a vender un producto, es importante tener claro todas las medidas regulatorias, porque es un mercado extremadamente complicado y hay que leer la letra pequeña de todos los contratos. Es importantísimo eso cuando uno va a Estados Unidos. Luego, a la hora de buscar un distribuidor o un importador, es muy importante tener referencias y para eso os aconsejaría, desde luego, que os apoyéis en las cámaras de comercio, en las oficinas comerciales y en todos los instrumentos que hay. Es una medida que al principio te abre la puerta y creo que son instrumentos que hay que utilizarlos. Los puedes utilizar desde tu país de origen, pero al menos te dan una información. Y ellos ya saben, al estar en el mercado, qué es lo que te puedes encontrar. Lo principal es siempre estar informado de a dónde vas y cómo ir y que te den las pautas. Luego es importante también ir allí y conocer de mano a mano a la persona con la que vas a hacer negocios. La diferenciación. ¿Qué es lo que hace tu producto diferente? Cuando vamos a los mercados hay ya de todo, y sobre todo en el mercado de Estados Unidos. Con lo cual tienes que buscar eso que te diferencie. Y también escuchar, que a veces no escuchamos. Recuerdo hace muchos años, vino un productor y me enseñó unas cebollas fritas que quería vender y que se llamaban No llores más, porque él pensó, ¿quién le gusta cortar cebolla y estar ahí llorando y oler a cebolla? Nadie. Pues entonces lo puso en una latita y fuimos a un importador y se lo presentamos. ¿Y sabéis lo que nos dijo? Pero si esto yo no lo veo, ¿cómo me lo voy a comer? O sea, yo quiero verlo. Y él estaba empeñado en que lo quería vender en una lata. Y el importador lo quería en el cristal y él decía que era muy caro. O sea, que al final acabaron sin hacer negocios, precisamente porque no hubo un entendimiento. Y creo que es muy importante el que sepamos escuchar y que sigamos las pautas de cada mercado, porque cada mercado hace que nos tengamos que adaptar a lo que demanda el mercado. Importantísimo también es la selección de los países. Tu producto igual no es el adecuado para ese país
y tienes que cambiar algunas cosas para que ese producto se adecue a las condiciones del país, ¿no? Eso también es importante porque aquí, precisamente por esa cultura del pelotazo, muchas veces la gente va al ICEX y le dicen, oye, el mercado del futuro ahora es China. Perfecto, pues nada, todo el mundo a la China. Y después, cuando no pasa nada porque la gente no se ha preparado lo suficiente, oyen un informe del ICEX y dicen, no, ahora lo más es África, hay que irse a África. Y lo mismo. Y entonces al final la gente te dice, no, es que esto de la internacionalización es súper difícil, nada funciona. Es precisamente porque hay que tener paciencia, persistencia y muchísima constancia. Sin eso es muy difícil. Los planes hay que hacerlos a 3, 5 años y poquito a poco así es como empiezas a fidelizar los mercados y empiezan a funcionar las cosas. Como ya he dicho antes también, elegir el modo de entrada, ¿no? Es decir, ¿qué soy yo? ¿Quiero estar realmente en el mercado? ¿Quiero tener personal allí? ¿Cuánto coste me va a tener el instalarme allí? Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿O simplemente quiero prestar mis servicios desde mi mercado o quiero vender mi producto desde el mercado? Esas son decisiones importantes a tomar en cuenta. Y, por supuesto, entender la cultura del país. Y hablar el idioma, que también a veces nos pasa que tenemos ahí una cuenta pendiente con el tema del idioma y eso es al final también lo que nos acaba cortando para no ir a los mercados, ¿verdad? Pues nada, eso es algo que tenemos que superar y por eso es tan importante estar constantemente regenerándonos, aprendiendo, entender la cultura y cómo piensan las personas. Cuanto más viajas, además, más te das cuenta de que no somos tan diferentes, que somos todos iguales y te empiezas a reflejar en el otro y te das cuenta de que no hay tantas diferencias. Así que, bueno, pues les animo a que en lugar de separarnos, que nos acerquemos. Y ahora os voy a pedir, porque ya os he dicho que hoy iba a estar muy demanding, que me sigáis y que por favor confiéis en mí. No os voy a hacer moveros esta vez, os vais a poder quedar en la silla. Pero sí que os voy a pedir, por favor, que cerréis los ojos todos, por un momento. Pero todos, ser obedientes, que os veo. Y concentraros en el aire que entra y sale por la nariz. Relajaros. Sentir cómo vuestro cuerpo cada vez está más y más y más relajado. Que ese aire os conecte con vosotros mismos. Volver a esa esencia que sois vosotros. Seguir respirando de una manera natural y con el ojo de la mente, que está situado exactamente entre el centro de los ojos, visualizar la mejor versión de vosotros mismos. Veros radiantes, rebosantes de energía y de vitalidad, siendo esa versión de vosotros mismos que os gustaría ser. Imaginad dónde os gustaría levantaros cada mañana. ¿Al lado de quién? ¿A dónde os gustaría ir a trabajar cada día? ¿Y con qué tipo de personas os gustaría relacionaros cada día? E imaginar en qué país. E imaginar ese sueño que todavía no hemos cumplido, pero sí que queremos cumplirlo. Sentirlo dentro de vosotros. Quiero que lo veáis con el ojo de vuestra mente. Sentir que ya estáis ahí. Sonreírle a ese sueño. Darme una sonrisa. Todos, darme esa sonrisa. Y desde ahí, desde esa conexión con ese sueño y de esa conexión con la mejor versión de ti, poquito a poco, abrir los ojos. Welcome back. Bienvenidos de nuevo. Eso sí, como yo llegué a Nueva York. Ese fue mi sueño. Desde que era muy pequeña yo siempre quería vivir en Nueva York y siempre lo visualizaba. Y así es como he ido cumpliendo cada uno de mis sueños. Y también el sueño de muchas personas. Cada vez que viene un empresario y me dice que quiere ir a Nueva York, o quiere ir a África,
o quiere ir a Latinoamérica. Yo sé que soy parte de su sueño. Para mí, cada vez es como tener un bebé, porque ese sueño lo tenemos que mimar poquito a poco y va creciendo hasta que da luz. Hace poco, cuando hicimos un desfile con Ágata Ruiz de la Prada en Google, hace unos meses, en septiembre, para mí fue esa la sensación. Haber dado a luz un sueño que Ágata y yo habíamos tenido juntas y se hizo realidad. Así que os animo a todos a que cumpláis los sueños. Y me gustaría leeros una cosa, ya que estamos aquí en What a Woman. Os dejo con una reflexión. Imposible ganar sin saber perder. Imposible andar sin saber caer. Imposible acertar sin saber errar. Imposible vivir sin saber revivir. La gloria no consiste en caer nunca, en no caer nunca, sino más bien en levantarse todas las veces que es necesario. Y eso es algo que muy poca gente tiene el privilegio de poder experimentar. Bienaventurados aquellos que ya consiguieron recibir con la misma naturalidad el ganar o el perder, el acierto y el error, el triunfo y la derrota. Gracias. Y ahora, si tenéis alguna pregunta, estaré encantada. Gracias. No, es que simplemente la niña me ha aplaudido con tanta efusión que... Bueno, antes que nada, darte las gracias. O sea, a mí me ha inspirado mucho y simplemente he venido a este evento para escucharte y ver un poco tu trayectoria profesional que, pues, yo que tengo 22 años, pues me inspira muchísimo. ¿Sigues pensando, o no sé, que Estados Unidos proporciona o sigue proporcionando más oportunidades de soñar que España? Cualquier sitio, si eres un soñador, tu sueño va a funcionar. Yo creo que la única diferencia con Estados Unidos y por qué se le llama la Gran Manzana y la ciudad de los sueños es porque a principios de los años 20, cuando el inmigrante llegaba, pues tenía la oportunidad de resurgir. Ahora mismo, como sabéis todos, hay un gran miedo a esa circunstancia en Estados Unidos, ¿no? Hay una resistencia a abrazar que las personas vengan y cumplan su sueño americano. Hay una gran diferencia entre la persona que va a Estados Unidos a buscar trabajo y la persona que va a hacer negocios. Si tú vas a Estados Unidos como un emprendedor, estás creando tu propio empleo, no supones un problema. Entonces sí que te dan todas las oportunidades que tú quieras. La única diferencia que yo veo entre España y Estados Unidos en ese sentido es que al emprendedor se le abre la puerta mucho más rápido y se le ponen todas las oportunidades por delante. Y si además, aunque vengas de fuera, no les vas a quitar el empleo, sino que vienes a crearlo, pues también te van a dar oportunidades. O sea, eso es realidad. Pero el soñador es soñador y da igual donde esté, ¿no? Si vas adelante, vas a ir adelante donde estés. La única diferencia que yo veo en cuanto a la mentalidad americana es esa. Estoy de acuerdo. Gracias. ¿Sí? Una pregunta muy corta. ¿Volverías a vivir en España? Claro que sí, amo España. Si en realidad vivo a caballo entre los dos mundos, es difícil que tarde más de 2 meses de venir aquí. Claro que viviría en España, amo España y sobre todo Madrid. ¿Y qué papel desempeñan la adquisición de competencias interculturales para hacer negocios en otros países, en tu caso en Estados Unidos? Bueno, yo creo que la cultura es todo. Es decir,
si no entiendes la cultura de un país, es muy difícil realmente hacer negocios con la persona, ¿no? Y luego tú tienes que adaptar. No es lo mismo, pues hemos estado en Qatar o hemos estado en China y realmente es distinto, ¿no? Por darte un ejemplo, recuerdo la primera vez que fui a vender lámparas de alabastro, que eran unas lámparas que hacíamos ahí en Valencia, de estas pesadas, y nada. Y entonces llegué a la tienda donde quería vender y le fui a dar la mano a una persona que era judía. Y entonces hizo así. Y me dijo, no es personal, no te lo tomes así personal. Yo ahí, oh my God, ¿qué he hecho? Y me dijo, realmente nosotros no llegamos a tocar a las mujeres. Bueno, en ese momento yo no tenía idea de que esto era así, pero si yo me hubiera informado, pues no me hubiera chocado tanto, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante el conocer las culturas cuando uno va al extranjero y saber un poco que en realidad son distintas reglas del juego, pero que cuando tú te introduces en esos mercados y empiezas a entender cómo funcionan, todo el mundo te abre la puerta. Hay una por aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad es que me ha encantado, me he sentido muy identificada porque bueno, me dedico un poco a lo mismo y es lo que dices que enriquece muchísimo ir a otros países y hacer negocios con otras personas y es un aprendizaje continuo de vida y te hace mucho más grande como persona. Yo quería preguntarte sobre todo el tema de los sueños, ¿no? Tú hablas de los sueños, bueno, de las metas que uno se propone en la vida y cómo alcanzarlas. Entonces yo quería preguntarte, cuando tú te propones un sueño, bueno, ahora hablamos del sueño americano, pero imagino que los sueños son algo que crecen diarios, porque son metas que tú te pones no a largo plazo, pero bueno, a día a día. ¿Cómo ¿Cómo te lo planteas? O sea, quiero decir, porque muchas veces ese miedo al fracaso, ese miedo a, por ejemplo, yo soy una persona muy exigente y a veces tengo tantos sueños que digo, bueno, este a lo mejor me parece que es demasiado y si no lo voy a hacer perfecto, como que digo, turn it down, ¿sabes? Lo pongo un poco para abajo. Entonces, ¿cómo te planteas tú como mujer, como persona, como profesional, cuando tienes nuevos retos? ¿Qué es lo que te hace guiarte? ¿Cómo es tu proceso? Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, he estado ahí, ¿no? Cuando realmente eres tan perfeccionista. Y hace poco escribí un artículo de cómo dejar de ser perfeccionista. Y en realidad yo creo que lo has definido tú. Tú me has dado la pregunta, pero también me has dado la respuesta, ¿sabes? Porque en principio se trata de eso, de perder el miedo al fracaso. El fracaso es una ilusión. Y yo pienso que además en esta cultura el tema del fracaso se ve como un estigma en tu currículum, en tu vida. O sea, si te equivocas, pues yo pienso que en Estados Unidos si no fracasas no has sido nadie. Es decir, si no tienes un Chapter 11, que es como el bankruptcy, es que no eres un empresario. Todo el mundo que ha tenido diferentes negocios y se ha equivocado y le han salido las cosas mal en un momento determinado, lo único que te ayuda es hacerlas mejor. Y tú tienes que ver el fracaso como una parte de tu camino, no como el final, no es el último paso. Para mí siempre el fracaso ha sido el primer paso. Es decir, me he equivocado, vale, fenomenal, pues tengo que ir adelante. Esto solamente me está guiando para ver a qué dirección tengo que ir. Y tampoco hay ningún sueño ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Eso es una actitud. Entonces, si tú piensas ese sueño es demasiado grande, será demasiado grande. Pero si realmente no lo ves así y es al final un sueño, y da igual que sea grande o pequeño, pero es el tuyo. Y eso es lo que cuenta. Y yo además solamente veo el camino. Está claro que te tienes que poner objetivos y tienes que ver el destino, pero como disfruto de todo ese camino que voy haciendo, pues entonces al final no estás mirando solamente la meta, sino que estás disfrutando del camino, ¿no? Y donde te lleve al final das lo de menos porque has estado disfrutando todo el tiempo. Muchas gracias, sí. La verdad es que es verdad que hay que disfrutar de lo que uno hace en el medio para luego a lo mejor que la meta sea diferente. Porque nunca... Y luego ejercicios como el que hemos hecho es uno de los cuales yo utilizo muchísimo, ¿no? Es decir, el visualizar las cosas y anotarlas, también lo hago, ¿no? El ir cambiando mis sueños y viendo cómo muchas veces pues cuando la anotas y luego a los 3 meses vuelvo otra vez y digo, bueno, pues ya he dado un pasito, ¿no? Pero sin agobios. En realidad, cuando tú miras, cada día seguro de tu vida has progresado, cada día. Solamente porque ya has conocido quizá a una persona, ya esta persona ha añadido valor a tu vida
vida, porque yo siempre digo que mi network es mi net worth. Entonces, con las personas y los contactos que ya tienes, ya cada día eres mucho más rico. Con lo cual, todos los días progresas. Míralo desde este punto de vista. Gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, agradecerte la charla. Creo que ha sido muy inspiradora y que eres una mujer muy inspiradora, por lo menos para mí, supongo que para los que están aquí también. Y nada, darte las gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Habéis hablado del miedo al fracaso. Y yo lo que quería preguntar es lo contrario. ¿Cómo afronta uno el miedo al éxito? Que también creo que existe y muchas veces lo experimentamos, pero nos confundimos al pensar, no, tengo miedo al fracaso. Muchas veces tenemos miedo a que nos salga bien. Por ejemplo, ahora mismo estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, es un miedo que casi todas las mujeres tenemos. Al final, por mi experiencia, lo que yo he visto es que tenemos muchísimo más miedo a que nos salga todo bien y tener demasiado éxito al fracaso. Y entonces, por eso a veces estamos ahí como paralizadas, ¿no? ¿Qué pasa si realmente mi sueño se cumple? Entonces, ¿qué hago? Porque como nuestra cultura no nos ha enseñado realmente a abrazar quiénes somos, a crecer, a sentirnos orgullosos de que cada día damos un paso, nos da mucho miedo ser líderes. En esta cultura, y también la tenemos en África, se nos ha achicado y como que no debes de hablar demasiado de todo lo que te sale bien, porque se ve como que eres arrogante y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se trata de cambiar la mentalidad, ¿no? Es un tema de mentalidad. Si tú cambias tu mentalidad y tu forma de pensar y empiezas a pensar qué bien me voy a sentir si realmente consigo mi sueño. En lugar de que te dé miedo, si tú cambias un poco tu actitud y empiezas a pensar, oye, pero si es mi sueño lo voy a tener y está ahí al alcance de mi mano, cambia mucho todo. Y luego disfrutas también de todo ese proceso, ¿no? Y te tienes que sentir también súper orgulloso siempre de todo lo que consigues y que no te avergüence, porque muchas veces incluso como que nos da vergüenza, ¿no? Yo hoy porque tenemos poco tiempo, pero si no os haría hacer un ejercicio que es el elevator speech para que os vendáis en 1 minuto y medio, que me digas qué has hecho bien en tu vida, ¿no? Porque todos hemos hecho algo bien en nuestra vida, pero siempre lo escondemos. Y muchas veces cuando alguien te pregunta, ¿qué tal estás? Pues es que hasta te da, no le dices, oye, estoy fenomenal. Hace poco estaba por New Jersey y fui a un Walmart, ¿no? A una tienda de estas donde venden de todo, y cuando iba pasando el tema de la compra, le pregunté al chico que estaba allí, ¿qué tal? ¿Cómo va tu día? Y me dijo, I'm living my dream. Y pensé, a partir de ahora jamás me pienso quejar de nada. Porque si él está en Walmart y tiene esta actitud y me está diciendo que está viviendo su sueño, ¿quién soy yo para decir que no estoy viviendo el mío? Si lo estoy viviendo todos los días, ¿no? Entonces ahora por eso en mi WhatsApp, en uno de mis teléfonos pone I'm living my dream. Gracias. ¿Sí? Bueno, pero para que te oigan los demás, sí, yo creo que es mejor. Enhorabuena, Visila me ha fascinado. Me gustaría saber qué libros, por ejemplo, te han inspirado a ti a lo largo de tu vida o qué libros tienes en tu mesilla de noche, de estos que llevas a todas partes y que llevas en la maleta. Mira, uno de ellos es el Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Te voy a contar la historia además con este libro. Mi padre tenía una biblioteca enorme en casa y cuando yo tenía como 10 o 11 años leía esa revista que se llamaba Super Pop, que no sé si algo... Entonces un día me las cogí y me quemó todas las revistas. Y yo con un disgusto de morirse, porque ahí estaban todos los hombres que yo miraba y que decía qué guapos son. Y me dijo, a partir de ahora se acabó las tonterías y vas a leer libros serios. Y me empezaron a leer libros de África y de los líderes africanos del panafricanismo. Porque mis padres no encontraban una manera de conectarme con el continente en esa manera, en esa época, porque no podíamos viajar a África.
Y entonces empecé a leer libros serios. Y uno de esos libros fue el Bhagavad Gita. B-A-H... A ver, espera. B-H-A... G-A... V-A... V de Victoria. Sí, Bhagavad, con la T al final. Y luego Gita es G-I-T-T-A. Es un libro espiritual. Y cuando lo leí en aquella época no entendí ni una palabra, pero ni una, ¿eh? Y después de unos años, pues en Valencia, me acuerdo una librería, pasé y lo volví a ver y dije, ay, anda, este libro me suena, lo leí cuando era muy pequeña y lo volví a comprar y me lo leí. Y entonces ya hubo luz. Y realmente pues es un libro espiritual de la corriente hindú, más o menos, pero creo que da mucha luz acerca de esa lucha, ¿no?, que tenemos interna. Y que es esa voz que nos dice, tú no eres suficiente. Esa voz que todas las mujeres tenemos ahí. Que a veces te levantas por la mañana y te ves en el espejo y dices, ay, qué ojeras tengo hoy. Cada día más arrugas. Y todo esto. Y en lugar de decirnos, soy la pera limonera, todos los defectos los encontramos. Si tú cambias, si te pones distintas gafas, y te pones las gafas del optimismo y la positividad y empiezas a verte bien, pues eso te ayuda. Entonces es uno de esos libros que creo que es importante. Hay otro que además a Oprah le encanta, y yo como sigo mucho también lo que ella lee, pues es The Seat of the Soul, creo que es como la silla del alma, ¿no?, se llama. O sea, no sé si está aquí traducido. Y hay otro que se llama Pide y se te dará, que también me gusta mucho. Sí. Y de todas maneras, tengo una lista de mis libros favoritos en LinkedIn y como espero que todos me hayáis puesto y me hayáis añadido ya, porque si no, muy mal, entonces ahí tenéis una lista de libros que por lo menos para mí me han cambiado la vida y ahí hay una pequeña explicación, o sea que me encantará que me digáis luego vuestro feedback, ¿vale? Que estéis en contacto conmigo, que no se quede todo hasta aquí. Si no hay más preguntas, yo lo único que os diría es que todos los eventos de networking empiezan después de que sales por esa puerta. No se quedan aquí. Entonces espero que esa sea nuestra experiencia y que estemos todos en contacto. Y bueno, muchísimas gracias a todos.